¿Qué tal? Bienvenidos. Con este video voy a comenzar una serie acerca de los circuitos eléctricos, explicados de una manera muy sencilla para que sea entendible por cualquier persona. Además de que también quiero hacer una serie centrada en la electrónica analógica y en el Inter voy a seguir haciendo videos random como los que siempre hago. Entonces vamos a comenzar. En términos generales, un circuito es una trayectoria cerrada que inicia y finaliza en el mismo lugar. Como ejemplos conocidos tenemos los circuitos de carreras automovilísticas y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, por extensión, un circuito eléctrico es aquella trayectoria cerrada a través de la cual circula corriente eléctrica. El concepto de corriente eléctrica lo veremos a detalle más adelante. Los circuitos eléctricos pueden llegar a tener muchos componentes interconectados en formas muy complejas. Sin embargo, el circuito eléctrico más básico siempre incluye tres elementos. Un generador, que es el encargado de producir la energía eléctrica. El conductor, que es el encargado de conducir la energía eléctrica hacia el resto de los componentes. Y la carga, cuya función es recibir la energía eléctrica y hacer algo con ella, usualmente convertirla en otro tipo de energía. Para que un circuito eléctrico sea más funcional, se le suelen agregar otros dos componentes, un elemento de protección y un elemento que conecta y desconecta el circuito. Algunos circuitos eléctricos trabajan con corriente directa, mientras que otros lo hacen con corriente alterna. Yo voy a iniciar el análisis con corriente directa porque es la más sencilla de entender, y después vamos a pasar a la corriente alterna. Un par de ejemplos muy conocidos de circuitos eléctricos serían los siguientes. En el caso de corriente directa, tenemos el sistema eléctrico que controla las luces de un auto. La batería, que entrega corriente directa, sería el generador. El cableado sería el conductor. Este fusible sería el elemento de protección. El interruptor es el encargado de conectar y desconectar el circuito. Y las luces serían la carga que convierte la energía eléctrica en luz visible. Si el interruptor está abierto, la corriente deja de circular y las luces se apagan. En ese momento se dice que tenemos un circuito abierto. Cuando el interruptor se cierra, la corriente vuelve a circular y las luces se encienden. En ese momento se dice que tenemos un circuito cerrado. Como ejemplo, en corriente alterna tenemos un ventilador conectado a un tomacorriente en una casa. El tomacorriente sería el generador que entrega corriente alterna. El cableado sería el conductor. El termomagnético sería el elemento de protección. El interruptor conecta y desconecta el circuito y la carga sería el ventilador, que recibe la corriente eléctrica y la transforma en el movimiento de las aspas. En este caso, al igual que en el anterior, cuando se abre el interruptor tenemos un circuito abierto y cuando se cierra tenemos un circuito cerrado. En el estudio y diseño de circuitos eléctricos, casi todos los elementos que componen el circuito son componentes pasivos, excepto el generador, que siempre es un componente activo, mientras que en electrónica tenemos una combinación de componentes pasivos y componentes activos. Los componentes pasivos son aquellos que no requieren de energía eléctrica para funcionar, por ejemplo, los resistores, los capacitores y los inductores, mientras que los componentes activos son aquellos que forzosamente necesitan de energía eléctrica para funcionar, por ejemplo, los diodos, los transistores y los circuitos integrados. Por lo tanto, en esta serie nos vamos a centrar en los componentes pasivos, salvo algunas excepciones, mientras que los componentes activos los veremos en la serie de electrónica analógica. Cuando estudiamos circuitos eléctricos necesitamos entender muy bien ciertos conceptos que son fundamentales para el análisis y el diseño. Entre ellos tenemos corriente, voltaje, resistencia, potencia, impedancia, conductancia y admitancia, entre otros más. Pero los más utilizados siempre son los primeros cuatro. La impedancia se estudia en corriente alterna, mientras que los últimos dos no se usan mucho, por lo que solo los veremos de manera superficial. Al momento de realizar ecuaciones para resolver problemas de circuitos eléctricos o de electrónica, puedes llegar a obtener resultados numéricos muy grandes o muy pequeños, los cuales son difíciles de manejar. Es por eso que se utiliza la notación de ingeniería, la cual nos permite representar esas cantidades mediante potencias de 10 elevadas a un exponente que es múltiplo de 3. Lo anterior se puede visualizar mediante la siguiente gráfica. En el centro tenemos la potencia de 10 a la 0, lo cual equivale a 1. Cualquier número elevado a 0 te da 1. Esta potencia no se toma en cuenta y solo se usa como referencia. Hacia la derecha tenemos 10 a la 3, que equivale a 1000. Luego tenemos 10 a la 6, que equivale a 1.000.000. Después tenemos 10 a la 9,
que equivale a 1000 millones, luego tenemos 10 a la 12, que equivale a 1 millón de millones, y así sucesivamente. Observa que estas potencias de 10 equivalen a un 1 seguido por la cantidad de ceros que dice el exponente. Por eso aquí tenemos un 1 seguido de 3 ceros, acá tenemos un 1 seguido de 6 ceros, y así sucesivamente. No cometas el error de pensar que estas potencias equivalen a un 10 seguido de la cantidad de ceros que marca el exponente. Si haces eso, estarías agregando un cero de más, lo cual es erróneo. El lado izquierdo de la gráfica es lo mismo, pero a la inversa. Es decir, 10 a la menos 3 equivale a 1 entre 1000. Después tenemos 10 a la menos 6, que equivale a 1 entre 1 millón. Luego tenemos 10 a la menos 9, que equivale a 1 entre 1000 millones. Y después tenemos 10 a la menos 12, que equivale a 1 entre 1 millón de millones, y así sucesivamente. De la misma manera que en el caso anterior, el número que se encuentra en el divisor siempre es un 1 seguido por la cantidad de ceros que diga el exponente. Para que te quede claro cómo se hace la conversión, vamos a ver un par de ejemplos. Si tengo el número 36 millones y lo quiero expresar en notación de ingeniería, puedo hacerlo de las siguientes formas. 36.000 por 10 a la 3, 36 por 10 a la 6, 0.036 por 10 a la 9 o 0.000036 por 10 a la 12. Al tener exponente positivo, tenemos que mover el punto decimal hacia la izquierda. Ojo, el punto decimal está aquí. Aunque no se muestre gráficamente, sabemos que está aquí. Entonces, en el primer caso, nos movemos 3 lugares a la izquierda. 1, 2, 3. Y así nos queda el número 36.000. Ese número es el que multiplicaríamos por 10 a la 3. Si resolvemos esa multiplicación, obtenemos los 36 millones que teníamos originalmente. En el segundo caso, recorremos el punto decimal 6 lugares a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso nos queda el número 36. Ese número es el que multiplicaríamos por 10 a la 6. Si resolvemos esta multiplicación, nos da los mismos 36 millones. En el caso de 10 a la 9, recorreríamos el punto decimal 9 lugares a la izquierda. 3, 6, 7, 8, 9. Es por eso que se le agrega un 0 antes del 36, quedando como .036 por 10 a la 9. Y en el último caso, simplemente recorremos el punto decimal 12 lugares a la izquierda. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Por eso nos queda como .000036 por 10 a la 12. Entonces, todas estas expresiones equivalen a 36 millones. Lo ideal es usarla de 36 por 10 a la 6, porque es la más fácil de leer, a menos que específicamente te pidan expresar el resultado con otro exponente. Ahora, en el caso contrario, si tengo el número 0.000036 y lo quiero expresar en notación de ingeniería, lo puedo hacer de las siguientes formas. 0.036 por 10 a la menos 3, 36 por 10 a la menos 6, 36.000 por 10 a la menos 9 o 36 millones por 10 a la menos 12. Aquí la lógica es exactamente la misma, solo que al tener exponente negativo, el punto decimal se mueve a la derecha. En el primer caso se mueve 3 lugares, 1, 2, 3, quedándonos con .036 por 10 a la menos 3. Si resolvemos esta división, vamos a obtener el resultado original, que sería este de acá. Ojo, recuerda que cuando el exponente es negativo, esta operación es una división. En el caso de 10 a la menos 6, recorremos el punto decimal 6 lugares a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedándonos como 36 por 10 a la menos 6. Si resolvemos esta división, obtenemos el resultado original. En el caso de 10 a la menos 9, el punto decimal se recorre 9 lugares a la derecha. Aquí son 6 lugares, por eso agregamos 3 ceros a la derecha. 1, 2, 3. Quedándonos 36.000 por 10 a la menos 9. En el último caso, movemos el punto decimal 12 lugares a la derecha. Como aquí son 6 lugares, agregamos otros 6 ceros a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedando como 36 millones por 10 a la menos 12. En este caso, la expresión correcta sería la de 36 por 10 a la menos 6, porque es la más fácil de leer, a menos que te especifiquen otra cosa.
La clave de esto es que cuando el número es muy grande, lo expresamos en notación de ingeniería con exponente positivo, por eso movemos el punto decimal hacia la izquierda. Y cuando el número es muy pequeño, lo expresamos en notación de ingeniería con exponente negativo, por eso movemos el punto decimal hacia la derecha. Si lo quieres hacer al revés, también se puede. El único problema es que tu expresión final va a contener demasiados ceros, ya sea a la izquierda o a la derecha, y eso va a dificultar su lectura, lo cual es opuesto a lo que buscamos. Como dato curioso, también existe la notación científica o exponencial, la cual es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que el exponente puede ser cualquier número entero, positivo o negativo, aunque no sea múltiplo de 3. Por último, déjame decirte que a cada una de esas potencias de 10 que acabamos de ver se les asignan unos prefijos especiales que nos permiten identificarlas con mayor facilidad. De esta forma tenemos que 10 a la 3 es kilo, 10 a la 6 es mega, 10 a la 9 es giga y 10 a la 12 es tera. Mientras que 10 a la menos 3 es mili, 10 a la menos 6 es micro, 10 a la menos 9 es nano y 10 a la menos 12 es pico. Es bueno que entiendas todo esto que te acabo de explicar porque lo vamos a utilizar en los próximos capítulos. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención, espero haber sido de utilidad. Recuerda que esta es una serie de videos, por lo que te recomiendo no perderte ningún capítulo. En la descripción te dejo la bibliografía y el material de referencia que consulté. Si tienes alguna duda o comentario, ya sabes qué hacer. Mi nombre es Hugo y te deseo un excelente día. Adiós.